Hermanos, en nuestra vida cristiana, y quizás un poco específicamente más en nuestra vida de iglesia, a veces es muy importante que nuestra certeza espiritual y nuestra eternidad estén bien afianzadas en el Señor. Y es muy bonito que nuestro Dios nos concede a través de la predicación del Evangelio, a través del sacramento y a través de la confesión el recibir y el tener precisamente garantizada nuestra eternidad y nuestra salvación en Cristo Jesús. Y esto es importante y es el centro de la vida de la iglesia. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Escritura nos enseña que hablar de las debilidades del cristiano es contar, sí, ciertamente tanto de sus flaquezas personales como el pecado, como la corrupción, pero así también la realidad caída en la que vivimos, el mundo que nos rodea. Y hermanos, decía yo, ciertamente la condición espiritual, lo que sucede en el corazón del creyente, es importante, precisamente porque en la mayoría de las ocasiones, la condición del corazón, la condición espiritual es la que agudiza nuestra necesidad. Pero hermanos, a pesar de que esto es cierto, también el mundo que nos rodea, también aquello que está fuera de nuestro control, muchas veces llega a causar lo que nosotros conocemos como aflicción. Y hermanos, por ello el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Marcos 6, del versículo 45 al 52, es una de las tantas pruebas de que el Señor, nuestro Dios, verdaderamente cuida de nuestro espíritu, pero también ha vencido al mundo, como dice San Juan 16, 33. Y hermanos, esto lo aprendemos en el inicio de este pasaje, en el versículo 45, porque nos menciona la Escritura que el Señor Jesús, después del milagro tan impresionante de la alimentación de los 5,000, y vaya, también el milagro que se dio con la campaña de evangelismo de la que hemos hablado, dice que Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Y el Señor los envió mientras Él se apartaba a orar. Esta era una de las prácticas que el Señor tenía a menudo, de Él apartarse de sus discípulos para orar. Y después de que el Señor, dice el Evangelio, terminó de orar, dice que durante la noche particularmente, San Marcos nos describe, fíjense, con una naturalidad, como si fuera algo de cualquier día, cómo Jesús se dispuso a alcanzar a sus discípulos. Y vean ustedes lo simple que fue para el Señor, por así decirlo, alcanzar a sus discípulos en donde ellos estaban. Y hermanos, es que Jesús dice que simplemente se propuso a alcanzarlos y luego dice, como comentario quizás un tanto intrascendente, dice, y quería adelantárseles. Imaginémonos la escena, Jesús tan acostumbrado estaba, o digamos, tan capaz era de hacer lo que iba a hacer, que simplemente su plan era ganarles distancia y llegar a la otra orilla quizás antes que ellos. Y a mí me sorprende la naturalidad con la que actúa Jesús en algo que sus discípulos van a estar completamente aterrados. Y hermanos, dice la palabra en uno de los eventos más sobrenaturales de la persona del Señor Jesús, dice que a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y hermanos, esa nota decía yo de que se les quería adelantar, como que nos da la idea de que Jesús estaba caminando sobre el mar como cualquier otra ocasión que los hubiera alcanzado, como cuando los mandaba siempre que se adelantaran y después Él llegaba. El mínimo detalle aquí es que era caminando literalmente sobre el mar. Y hermanos, qué hecho histórico tan sorprendente, ¿no? Qué milagro que a nosotros solo por fe se cree. Y nos sorprende este pasaje
y vaya, las leyes de la física se arrodillan ante su Dios. Pero para nosotros como cristianos hubo un evento todavía más increíble, que el Señor caminara sobre el mar. Y hermanos, es que aquella noche se mostró el amor de Dios para su pueblo, que precisamente como enseña la Escritura es un amor tanto más superior, es una gloria tanto más superior al poder de nuestro Dios. Y notamos en el versículo 49, quiero que veamos con detenimiento, fíjense cómo Jesús tiene su plan, Jesús tiene su propósito, Jesús va en camino hacia ellos y dice que los vio remar con gran fatiga. Y hermanos, fíjense cómo San Marcos nos describe cómo Jesús vio a los suyos con el mismo amor con el que unos versículos antes había visto a todos ellos que habían venido como ovejas que no tienen pastor, como dice en el versículo 34. Y hermanos, aquella tarde en particular podríamos notar que el Señor tuvo compasión de toda esa masa de gente, de su necesidad, digamos, espiritual, porque ese era el problema. Jesús los ve como ovejas que no tienen pastor porque eran personas que necesitaban ser salvas, eran personas que necesitaban de la salvación de Jesús. Y ese es el propósito, eso es lo que Él quería hacer con ellos, sanar y restaurar su espíritu, salvarlos precisamente. Y sin embargo, esa misma compasión, pero direccionada hacia otro aspecto de la necesidad humana, es lo que nosotros vemos en el versículo precisamente 48. Hermanos, porque el Señor también se da cuenta que al igual que los 12, nosotros vivimos vulnerables. Nada más imagínense la vulnerabilidad con la que el Señor vio a los discípulos en la adversidad. Y vaya, ni siquiera era la peor de las tormentas que por lo menos la Escritura nos refiere, porque esta es otra. ¿Recuerdan? Una tormenta mucho más fuerte fue cuando San Pedro precisamente nos enfatiza el Evangelio, una tormenta mucho más severa. En este pasaje San Marcos no nos enfatiza eso, porque ni siquiera precisamente lo tempestuoso del mar era el asunto. El punto era que fuera tormenta o fuera simplemente viento recio, los discípulos eran vulnerables. Y hermanos, algo que a veces como cristianos, incluso particularmente como luteranos, se nos olvida, es que nuestro Dios no solo tiene cuidado de lo espiritual, no solo tiene cuidado de nuestra salvación, no solo tiene cuidado de nuestra eternidad, sino también tiene cuidado de nuestra vida diaria. Fíjense, hermanos, que cuando entre los pastores de nuestra confesión comentamos esto, muchas veces parece que el Dios que predicamos es un Dios metafórico. Es un Dios que aunque decimos y predicamos que es cercano, que aunque el sacramento nos presenta a un Dios cercano, que aunque la Escritura nos presenta a un Dios cercano, hay veces en que nosotros creemos que nuestro Dios está lejos, que no es relevante para nuestra vida hoy. Y hermanos, pasajes pero como hoy son muy importantes porque nos recuerdan que el Señor está aquí con nosotros en nuestras circunstancias. Claro, prueba de ello suficiente es que perdona nuestros pecados, suficiente y poderosa prueba esa. Pero también hay muchas veces en la que estamos precisamente en una barca, en nuestra adversidad. Y hermanos, sin metaforizar este evento, como les estoy diciendo, sino tomándolo como la historia que es, ¿cuántas veces no nos ha visto el Señor remando en contraviento?
en medio de nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces el Señor de verdad no ha visto nuestras vidas, no ha visto nuestra iglesia, no ha visto nuestras familias precisamente como vio a los 12 aquel día en medio del mar de Galilea? Y hermanos, es que no se trata de hacer metáforas, sino que de la misma manera en la que Jesús vio a los 12 en esa circunstancia en particular, el Señor también nos mira, el Señor también nos ve en nuestras circunstancias particulares. Y hermanos, el Señor sí tiene cuidado de nosotros. Dice un cantito que no sé si sea de niños específicamente, pero dice, si Él cuida de las aves, dice, cuidará también de mí. Porque sí es cierto. El Señor cuida de nosotros. Y hermanos, el Señor de hecho nos ve tan seguido en nuestras circunstancias. El Señor nos ve a menudo en nuestras tribulaciones, que para Él intervenir en ellas, que para Él venir a nosotros, es tan común como lo fue para Jesús caminar en el mar. Y uno dice, es que ¿cómo el Señor me va a sacar de esto? Es que ¿de dónde voy a sacar para esto? ¿De dónde voy a encontrar salida para esto y esto, esto? Y para el Señor la respuesta es tan simple como caminar sobre el mar. Y hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que desde Génesis, como leímos hoy en Génesis 9, nos demostró su poder sobre la creación. Y vean cómo el Señor le pone límite a la destrucción del agua. ¿Se fijan? Y cuando hubiera cualquier tormenta, que pues es el asunto del día de hoy, ¿no? Cualquier tormenta, cualquier asunto climático, el Señor con su poder le puso un alto. Y en este caso el arco iris, además de la promesa del Señor, también nos muestra que Él es la creación y Él dice cuándo sí y cuándo no. Y no nada más la creación, no nada más el viento, no nada más el ciclo del agua. Las circunstancias del hombre, nuestra realidad, el Señor tiene el poder para ponerle un arco iris y ponerle un punto final. Curiosamente, hermanos, en la mayoría de las ocasiones, lo milagroso no es que el Señor intervenga, porque pues vemos que el Señor camina sobre el agua. Lo milagroso más bien es que lo reconozcamos entre tanto que Él viene. Fíjense cómo aquí los discípulos dice, viéndole ellos andar sobre el mar, dice el versículo 49, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿De dónde sacaron la idea de un fantasma? Un pueblo que no creía en la adoración a los muertos. Bueno, lo sacaron de algún lado. Y hermanos, lo que pasa es que por una razón, el contenido principal de la Escritura, por una razón, el llamado de la iglesia es el perdón de pecados, es el fortalecimiento espiritual, es la predicación del Evangelio. Por eso ese es nuestro punto, por eso ese es nuestro asunto, porque el pecado que mora en nosotros, sumado a nuestras circunstancias, nos impide ver al Señor interviniendo en nuestras vidas. Y nos impide recordar que el Señor tiene poder de cambiar todo de inmediato. Es que el Señor lo hace de por sí. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el milagro que se necesita? Que mi pecado se quite de en medio. Por eso el Señor nos comisiona a hacer lo importante, que es el perdón de pecados, que es la predicación del Evangelio. Porque a nosotros nos cuesta reconocer y recordar a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras concupiscencias, a causa de nuestra condición, que el Señor es Señor y que el Señor está con nosotros. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces los discípulos no habían visto a Jesús venir hacia ellos? ¿Se acuerdan cuando lo dejaron incluso en
en el pozo de Jacob, cuando habló con la mujer samaritana, lo vieron de lejos, ¿no? Y les aseguro que vieron, mira, ahí está el Señor, y fueron con él porque lo conocían. ¿Cuántas veces Jesús no los mandó antes y luego él llegó y lo reconocieron? ¿Por qué no lo reconocieron ahorita en medio del mar? Pues porque estaban atemorizados y aterrados. ¿Se fijan que el Señor Jesús no había cambiado nada? El Señor Jesús iba para ellos como cualquier domingo en la tarde, ¿no? Pero el pecado que había en ellos, particularmente de dónde sacaron eso del fantasma, punto número 1, sumado a la circunstancia del contraviento que los azotaba en aquel día, hizo que a Jesús, que lo habían visto siempre, no lo reconocieran. ¿Se acuerdan cuándo pasó lo mismo? ¿Cuándo hubo esta ceguera? ¿Se acuerdan en el camino de Emaús? Y uno dice, no, bueno, pero ahí qué excusa le pones, allí no había viento, allí no había tormenta, allí no había un barco tambaleándose. ¿Ven cómo el punto es lo espiritual? Y hermanos, el Señor por eso nos manda a predicar esto, porque el Señor nunca cambia, el Señor siempre está allí, el Señor siempre interviene. Pero nuestra condición espiritual, hermanos, nos hace olvidarnos de Él, como si no lo conociéramos. Y hermanos, entonces, qué bonito descanso les dieron a los 12 y nos dan a nosotros las palabras de Jesús que les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque les está recordando quién es. ¿Saben qué significa ese yo soy? Es el mismo cuando el Señor dijo a Moisés, yo soy el que soy. Por si se te olvida quién soy, por si no te acuerdas o tu ceguera espiritual no me reconoce, yo soy. Y hermanos, qué bonito que la palabra de Dios, al igual que las palabras de Jesús aquel día, lo primero que hace es recordarnos quién es el Señor. Lo primero que hacen es corregir lo que está mal aquí. Porque esto es por donde se empieza. El Señor nunca cambia. Las palabras del Señor aquel día y las palabras del Señor en este día, lo que hacen es arreglar el corazón que se turba, el corazón que se amedrenta, el corazón que se desespera y que inventa cosas de sabe dónde. Y las palabras del Señor, en primer lugar, sanan el corazón y nos recuerdan que Jesús, aquel momento y hoy día, es ese arco en nuestra vida. Se fijan que la sangre de Jesús es precisamente la promesa del Señor de que somos salvos. ¿Qué más prueba queremos de que el Señor no nos destruirá sino el sacramento, sino la palabra? ¿Se fijan cómo tenemos garantizado allí? ¿Cómo está la seguridad ya en el sacramento? Y el Señor te dice, mira, esto es lo que soy. El sacramento y la escritura. Y hermanos, qué bonito que Jesús para nosotros es la señal del pacto, como en Génesis 9, que nos recuerda la promesa de vida que nuestro Dios nos dio. Y sí, hermanos, en la cruz del Señor hallamos refugio en nuestras flaquezas espirituales, que es bastante y muy importante. Es el centro de la vida de la iglesia. Pero también en la resurrección, hermanos de Jesús, está la victoria que el Señor nos prometió. Porque, hermanos, sin importar la tormenta, sin importar la circunstancia, gracias a que Jesús nos garantizó lo que importa en el sacramento y en la palabra, sea cual sea la circunstancia, el Señor siempre estará allí para nosotros. Y hermanos, en este día, que el Señor nos enseñe, el Señor nos recuerde que en aflicción o en falta de fe, el mensaje de la palabra y Cristo son la prueba de que nuestro Dios ha vencido. Y si ya nos salvó y si ya nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados,
tanto más también nos salvará en nuestras circunstancias de todos los días.